todas las alternativas que han abierto las nuevas tecnologías, alternativas para comunicarnos, para conectar zonas remotas, relevar problemas particulares, pero que tienen una contracara, y es como la tecnología hoy día también disminuye a veces nuestra posibilidad de relacionarnos con la verdad. Muchos de ustedes habrán escuchado este término posverdad. ¿Qué significa? Es algo con lo que vamos a partir esta conversación, y para eso estamos con el doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo. Es filósofo, es además jefe de investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica y además fundador de la iniciativa Pensar en Red. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco de Lara. Hola, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, creo que es una de las grandes temáticas, de los grandes riesgos, incluso retos que tenemos en el siglo XXI, por supuesto junto al cambio climático y otros cuantos, ¿verdad?, político, las enormes desigualdades que cada vez son más acuciantes, pero las redes sociales y particularmente el hecho de que nos estemos informando y formando nuestra opinión a través de ellas y a través de medios digitales, sin duda ha puesto un poco como en tensión, por no decir en jaque, las pretensiones tradicionales de tener algo así como un discurso sobre el cual podemos ponernos de acuerdo. Es decir, podríamos distinguir entre un tipo de discursos en los cuales legítimamente podemos llegar a un acuerdo y un tipo de ámbitos en los cuales quizás no llegamos a acuerdo y es legítimo que no se llegue. Por ejemplo, si alguien dice que yo llevo hoy puesto una camisa morada, ¿verdad?, le diremos que esto es falso o que es erróneo, por lo menos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos constatarlo. La percepción directa visual permite a un público, digamos, de lo más variado y con todas las diferencias que pueda tener, ponerse de acuerdo en que no hemos acordado llamar a este color morado precisamente y por lo tanto que esa afirmación es errónea, independientemente de lo que esa persona luego piense en otros muchos ámbitos de la vida. La ciencia es un ámbito en el que también se ha intentado llegar a algo así, a una manera de investigar y discurrir, a una manera de describir cómo sean los fenómenos que permita que cualquiera pueda corroborar si efectivamente es así. Tenemos modos de acreditación o no de lo que ahí se afirma, ¿verdad? Por lo tanto, estos son ámbitos en los que podríamos llegar de manera, digamos, bastante razonable a acuerdos y además siempre con una posible perfectibilidad, es decir, si lo que se dijo hoy resulta que vemos que hay otras investigaciones que demuestran que no era del todo así, cambiamos esa opinión por la que nos parece más razonable. Por lo tanto, posverdad. Por lo tanto, posverdad es el ámbito en el cual incluso esto se pone en cuestión. Es decir, por supuesto, luego hablaré que... O sea, yo te digo, tu camisa es morada y claro, el fenómeno en redes es que tú me dices... Y el fenómeno en redes es que puedo incluso cambiar la camisa y cambiarle el color y hacer que sea morada. Eso es lo interesante. Como ahí el modo de acreditación es la percepción visual y hoy en día la mayoría de percepciones visuales, es decir, de imágenes, estamos en una cultura clarísimamente de la imagen y eso se ha potenciado mucho más con las redes sociales, las vemos digitalmente, son editables. Es decir, yo puedo hacer que tenga una camisa... Hasta el discurso de Obama es editable. Lo vimos en un ejemplo de tecnología durante la pandemia, que uno podía hacer que Obama dijera cosas que no había dicho. Tenemos deepfakes, ¿verdad? Claro, pero una cosa es que a uno le trastoquen la realidad porque y voluntariamente te mientan, como sería el caso de que te cambiara yo el color de la camisa. Pero otra cosa, y voy a tomar la analogía, es el caso de, por ejemplo, los negacionistas, ¿verdad? Que te dicen, mira, tú me probaste que el cambio climático existe, hay un panel intergubernamental de miles de científicos alrededor del mundo que están trabajando para esto, de los más diversos ámbitos, que comprueban que el cambio climático existe, y ellos deciden decir, no, tu camisa es morada, a pesar de que la estoy viendo celeste. Entonces, me parece interesante el punto que planteabas al inicio, que es esta idea de tenemos muchos desafíos, por un lado el cambio climático, pero al final es el mismo desafío, el desafío es la verdad, como que al final, si creemos en la posverdad, todo lo otro está en jaque nuestra capacidad de cumplir con los desafíos de cambio climático, también con los de inteligencia artificial, también con los de desigualdad, ¿no? Si yo decido creer que la desigualdad no existe. Claro, o que no es relevante, o que es algo inevitable, o que sí es el mercado, o lo que sea, ¿verdad? Es decir, discursos que... Digamos, a ver, insisto, hay un ámbito en el que nosotros podemos llegar a acuerdos. Entonces, ahí incluso desafiar ese ámbito se vuelve ya algo mucho más complejo, ¿no? Porque yo quiero resaltar que hay otros ámbitos en los cuales quizás no podemos necesariamente llegar a acuerdos, no es posible, porque se trata no tanto de describir cómo son las cosas, sino más bien de prescribir cómo deberían ser.
Sin embargo, en este otro ámbito tenemos que se mezclan las dos cosas. Como yo tengo un proyecto de vida y tengo ciertos valores, entonces creo que va de suyo poder incluso negar los resultados de un ámbito en el cual se llega a consenso. Y es posible llegar a consenso independientemente de tus preferencias ideológicas, personales y de tu cosmovisión. Justamente, tanto si yo llevo camisa morada o no, como sobre todo lo que la ciencia investiga y los métodos con los que lo hace, está pensado para que pueda haber un consenso, donde sea indiferente, digamos. Ya, hablemos de eso específicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la decisión voluntaria de no creer en algo que habíamos dicho que era cierto o que habíamos encontrado una metodología para confiar en que es verdad? Socialmente, ¿cómo se aborda esto? ¿Cómo podemos curarnos de este mal? ¿Qué hacemos? Yo creo que, en definitiva, la solución va por aportar a la reflexión. No podemos tampoco imponer, porque, insisto, no creo que sea la mejor estrategia, ¿verdad?, estar imponiendo a las personas la verdad científica. La verdad científica surge justamente para que no sea la imposición la que lleve a que pensemos de un modo y no de otro. Lleva justamente a abrir un campo en el cual es posible investigar, es posible corroborar, claro, es pero posible estamos ser viviendo parte. una era en la que se está imponiendo la verdad científica. Por ejemplo, tú no podrías estar aquí si no hubieras tenido tu pase de movilidad. Por ejemplo, en Europa no habríamos podido entrar si no se hubiera validado la vacuna que nosotros tenemos como chilenos. Entonces, estamos en ese momento en que igual la ciencia está necesitando, por ejemplo, de esas herramientas para poder generar algunos consensos que permitan la vida. Lo planteo porque me parece gravísimo, ¿no? O sea, creíamos que la democracia era el mejor sistema, pero en muchos lugares del mundo hasta eso está en cuestión, ¿verdad? Sí. Los grandes fanáticos que están volviéndose hoy día líderes en distintos lugares del planeta han dejado unas catástrofes en materia de las comunidades. Miremos lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, o el del mismo Trump, que Biden ha tenido que ir como enmendando los desastres, ¿no?, uno a uno. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un acuerdo general, valga toda la redundancia, que nos permita vivir a todos mejor? No es fácil. El ámbito de la convivencia es un ámbito de disidencias. Y esto es, yo creo que, insisto, esta es parte de las diferencias legítimas que hablábamos antes. Pero ¿qué solución se encontró cuando nos dimos cuenta de que en ciertos campos no iba a ser posible llegar quizá a consensos necesariamente, porque no hay una única manera? Es decir, la Tierra o es plana o es redonda, pero no puede ser las dos cosas. Entonces podemos llegar a algo así como la visión más plausible en el momento acerca de ese problema. Estamos describiendo algo. Del mismo modo, ¿existe el virus o no existe? ¿Las vacunas llevan ciertos componentes o chips o no los llevan? ¿Verdad? Son cosas que se pueden llegar a comprobar. Y por lo tanto, por eso es particularmente complejo que incluso en ese ámbito se diga, me es indiferente lo que diga y que se pueda comprobar, lo voy a tomar como si fuera una opción personal. Yo creo que es porque se confunde con el ámbito donde las opciones personales efectivamente son totalmente legítimas. Es más, porque se piensa que están amenazadas las opciones personales porque acá haya un ámbito donde podemos llegar a consenso. Me encanta ese punto que acabas de hacer, porque Chile es un país donde la libertad es una institución, sabemos, y que tiene alcances que en otros lugares del mundo no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el límite de la libertad? Bueno, el límite de la libertad es que, creo que lo decía justo Obama, que yo puedo tener mis propias opiniones, pero no mis propios hechos. ¿Sí? Por lo tanto, es la diferencia entre este ámbito, digámoslo así, descriptivo, constatativo de la realidad, en el cual no es una verdad una vez por todas, insisto, es perfectible, podemos revisarla, pensarla, pero no está mezclada con el ámbito de la libertad personal, en el cual efectivamente la manera como cada cual viva o cuáles sean sus valores directrices, efectivamente no nos lo puede tampoco imponer ni siquiera, digamos, la razón, por decirlo así, como si hubiera una única forma. Ahora bien, insisto, ¿qué solución se encuentra en esos ámbitos? ¿Qué podemos hacer en un ámbito donde es necesaria la convivencia de las diferencias? Ahí es donde surge la idea de tolerancia. Y tenemos dos grandes ideas de tolerancia. Fíjate que tenemos por de pronto la intolerancia. Personas que piensan que todo debe ser como ellos lo ven, incluso la ciencia, ¿verdad? Y si no, la niego. Es lo que tenemos en el ámbito de la posverdad, esa especie de fanatismo difundido de manera viral por redes, como es tan fácil hacerlo. Segundo momento, la tolerancia, pero entendida negativamente. Ok, hay distintas formas de vida, bueno, a mí no me gusta, preferiría que no las hubiera, preferiría que todos pensaran como yo, pero ¿qué voy a hacer? No los voy a matar a todos y no los voy a obligar a todos, sería un mal mayor. Entonces la tolerancia se entiende como un mal menor.
Hay toda una teoría sobre eso que no me puedo extender ahora. Yo creo que la tolerancia es algo más. La tolerancia es un principio positivo, es decir, es el principio por el cual entiendo que en ciertas temáticas no solamente es necesario, es deseable que haya diferencias, y esto enriquece la vida democrática e incluso enriquece en general, digamos, la convivencia democrática. Creo que esa tarea de entender la tolerancia activa, positiva, como algo que reconoce las diferencias y que no las amenaza, creo que esa es una enorme tarea y es una tarea educativa. Ayer hablábamos en otro contexto de una tarea educativa también emocional, y yo creo que eso es muy importante de reforzar. Si me preguntas dónde están los antídotos, bueno, yo creo que en iniciativas que permitan entender por de pronto estas distinciones, porque hay personas que seguramente sienten que la ciencia les impone algo, cuando la ciencia no te está imponiendo nada. Yo te podría imponer algo si te dijera que es una diferencia legítima pensar que, qué sé yo, que tú tienes que llevar una cierta ropa y no otra, como está pasando, por ejemplo, en Afganistán de manera terrorífica, ¿verdad? La limitación a derechos de minorías, de mujeres, etc. Eso es una limitación completamente arbitraria. Eso no se basa en ninguna constatación de hechos. No hay ninguna naturaleza que obligue a que eso sea así. Por lo tanto, se comete lo que se llama la falacia naturalista. Hacer creer que un ámbito donde realmente hay diferencias que pueden ser gigantescas. Siempre ha sido así. Y totalmente legítimas, no solo siempre ha sido así, es necesario que sea así y sigue algún tipo de ley natural. Esa falacia es particularmente peligrosa y va de la mano a menudo de posiciones fanáticas. Te tengo que cortar, pero te agradezco mucho por haber estado en nuestro especial de Futuro 360.